¿qué tal? Muy buenos días. Soy José Antonio González, analista de mercados para estrategiasdeinversión.com y nos encontramos en la sesión de hoy viernes 7 de agosto de 2026 a las 12:31 de la mañana. Como cada viernes vamos a realizar nuestro habitual repaso tanto del selectivo IBEX 35 en lo que al índice propiamente se refiere como así de todas y cada una de las compañías que a día de hoy forman parte del mismo índice de referencia bursátil en el mercado español. Precisamente comenzamos con datos semanales. De hecho, todos los gráficos que presentamos son con gráfico semanal o con escala temporal semanal, con el objetivo de obtener una mayor perspectiva de lo que está aconteciendo en cuanto al impacto de las últimas sesiones en las respectivas estructuras tanto de medio como por supuesto de largo plazo. Tenemos en pantalla la situación del índice IBEX 35 en su versión al contado, índice, reitero, con datos semanales que actualmente cotiza en torno a los 20.225 puntos. Y es que, como saben, esta semana hemos marcado este nuevo hito histórico, la superación por primera vez en la historia de los 20.000 puntos, y muy probablemente no nos quedemos ahí y podamos continuar recuperando posiciones, porque así nos lo permite discernir o concluir tanto el análisis chartista o de precio como el análisis técnico o de indicadores. Y es que gracias a la superación, como podemos ver, de los 19.879 puntos, insisto, los máximos anteriores, pues podemos proyectar próximos objetivos mínimos de ascenso teórico. Uno más próximo, los 20.770, cota que desde los niveles actuales permite proyectar un potencial mínimo de ascenso teórico del 2,8% y por supuesto los 21.200 puntos aproximadamente, que desde los niveles actuales permite proyectar potenciales superiores al 4,5% en una semana en la que de momento el índice IBEX 35 se anota más del 2,2%, por supuesto a la espera de cerrar la sesión de hoy viernes y por tanto cerrar la vela semanal. De este modo vemos una reactivación en tiempo y en forma del proceso fuertemente alcista de fondo, cumpliendo por tanto con nuestro escenario central, y vuelvo a reiterar, seguimos considerando que lo más probable es que logremos superar incluso la cota de los 21.000 puntos en el corto plazo, mientras el precio no nos demuestre lo contrario. La volatilidad sigue cediendo posiciones, por tanto hay una mayor tranquilidad por parte de los inversores y la tendencia es fuertemente positiva en el MACD, en el oscilador de momento. De este modo vemos un gran estado de salud a nivel chartista y a nivel técnico por parte del principal índice bursátil del mercado español. A continuación, comenzamos por orden alfabético con todas y cada una de las compañías que componen la composición actualmente del IBEX 35. Tal y como podemos ver en pantalla, iniciamos con Acciona, compañía que cotiza actualmente en los 212,2 euros por acción, lo que en términos semanales deriva en un recorte muy importante durante esta última semana del menos 11,06%. Pero como saben, aquí lo que verdaderamente nos importa no es tanto la variación relativa porcentual, sino el impacto que ello está teniendo en su estructura de precios. Y en el caso de Acciona sí que estamos viendo un impacto importante en su estructura de precios en el corto plazo. Y es que ante un repunte, un incremento muy notable en los niveles de volatilidad, podemos verlo con este histograma de color rojo, que es aproximación, insisto, a esa volatilidad del mercado, tenemos un incremento muy notable, incremento en los niveles de contratación y un fuerte momento negativo en el corto plazo instalado en el activo. Todo ello refuerza el ataque y perforación a soportes intermedios que veníamos vigilando. Concretamente, recordamos los 236,3 y los 226,4 euros por acción. Es muy probable que tengamos un cierre semanal por debajo de estas referencias, igualmente por debajo de su media móvil simple de 30 semanas que identificamos, como podemos ver, en color magenta, y esto pues abre la veda a desarrollar o considerar como contexto más probable de cara a las próximas semanas alcanzar próximos soportes. Concretamente hablaríamos ya del área de relevancia técnica, también conocida ampliamente como zona pivote, en este caso zona que ha trabajado como anteriores techos o resistencias, ahora potenciales suelos o soportes, perfectamente identificada, como pueden ver, en los 198,6 y los 191,4 euros por acción. En términos relativos o porcentuales, que es como debemos medir los movimientos o
potenciales en los gráficos de precios, vemos que esto le atribuye un potencial bajista añadido desde los niveles actuales, pues del menos 6,69 y aproximadamente del menos 8,9%, del 9,8% respectivamente. Así que situación realmente complicada de cara a las próximas semanas, la que nos está dejando durante estas últimas sesiones la acción de Acciona. Avanzamos con Acciona Energías Renovables, que cotiza en los 20,5 euros por acción. Durante esta semana también importantes recortes en términos relativos del menos 5,5%, desarrollando máximos y mínimos decrecientes y perforando soportes importantes. Véanse los 21,21 euros por acción. Movimiento respaldado por incrementos en los niveles de volatilidad, por tanto hay más dispersión de opiniones, más, entre comillas, nerviosismo por parte de los participantes de mercado, un MACD semanal que entra en terreno negativo y muy probablemente también un incremento en los niveles de contratación. Por tanto, estamos viendo más movimiento de compra y de venta, mayores rangos, perforación de soportes importantes. De este modo, insisto, pues el empeoramiento chartista y técnico es evidente y esto nos obliga a considerar como contexto altamente probable de cara a las próximas semanas a alcanzar soportes todavía más importantes. Véanse los 19,76 y los 19,10 euros por acción, niveles que desde la cotización actual permite proyectar potenciales bajistas añadidos del menos 3,61 y del menos 6,83% respectivamente. Mientras no veamos cierres semanales por encima de este último máximo decreciente, que fueron los máximos de la pasada vela semanal, perfectamente identificados por encima de los 22,68, seguiremos sin tener ningún tipo de argumentación mínimamente sólida y objetiva con la que trabajar que lo peor haya quedado atrás, al menos en el corto plazo. Mientras esto no suceda, insisto, consideramos como contexto más probable el alcance, el ataque a la viabilidad de esos 19,76 y los 19,10 euros por acción. En cuanto a Acerinox, cotizando en los 18,24, lo que en términos semanales deriva de momento en avances del más 4,95%, registrando máximos y mínimos crecientes. Por tanto, vemos una extensión tanto en tiempo como en forma de la tendencia fuertemente alcista de fondo. No tenemos señales de lo contrario ni modificaciones añadidas tanto en volatilidad, momento o volumen de contratación. Por tanto, no vemos un cambio notorio en la estructura de precios. De este modo, seguimos considerando como escenario o movimiento más probable el registro de nuevos máximos anuales rumbo a esa aproximación de ese objetivo mínimo de ascenso teórico con el que venimos trabajando en el caso de Acerinox. Recordamos los 19,54 euros por acción, referencia que desde los niveles actuales nos permite seguir proyectando, por tanto, potenciales alcistas superiores al 7%. En cuanto a ACS, cotizando los 109,3 euros por acción, lo que en términos semanales derivan recortes del menos 0,91%, una vela semanal que de momento pues no es de impacto, máximo inferior al máximo anterior, mínimo superior al mínimo anterior, venimos una vela con amplia sombra inferior la pasada semana, por tanto vemos cierta estabilización en lo que a la corrección se refiere. Sin embargo, es una consolidación, o mejor dicho, una consolidación o mejor dicho, una estabilización de las caídas que no surten gran efecto, y hasta que no veamos cierres semanales por encima de la directriz bajista acelerada y en segundo lugar una superación, un cierre de vela semanal por encima de esta zona de anteriores soportes, ahora techos o resistencias tras su perforación durante la pasada semana, recordamos los 113,9 y concretamente quédense con la cota de los 116 euros por acción, no comenzaríamos a ver señales de que lo peor podría haber quedado atrás en lo que al corto plazo se refiere. Por tanto, seguimos en un proceso de consolidación terciaria o de corto plazo, algo que tampoco vemos como algo especialmente negativo, porque no olvidemos, la estructura del activo bajo estudio sigue estando fuertemente anclada en favor de las compras. De hecho, fíjense, desde los mínimos de abril del 2025 hasta los máximos de este mismo ejercicio 2026, la corrección ni siquiera alcanza el 38,2% del retroceso proporcional de Fibonacci. De hecho, de otro modo, la corrección que estamos viendo en las últimas semanas sigue siendo totalmente natural, totalmente, pues incluso saludable para la continuidad de esa estructura creciente, tanto en el medio como en el largo plazo, entendiendo medio y largo plazo como de cara a los próximos trimestres, incluso de cara a los próximos años.
Continuamos con AENA, que cotiza en los 26,72. En términos semanales, un avance muy ligero del más 0,15%. Hablamos de una vela interior, máximo inferior al máximo anterior, mínimo superior al mínimo anterior. Volatilidad que se estanca, un MACD semanal que se estanca, la actividad de contratación, órdenes de compra y de venta cruzadas también se estanca, y además todo ello aderezado por lo más importante, la estructura de precio, el cual también se estanca bajo el techo de los 27,66, 27,54 y por encima del soporte de los 25,94 y de los 25,82 euros por acción. Es un proceso lateral que de momento no altera la secuencia de máximos y mínimos crecientes de fondo, por tanto seguimos entendiendo que estamos dentro de un proceso de consolidación lateral o en tiempo, y seguimos priorizando como movimiento más probable a futuro la superación de esos 27,66, por ende el registro de nuevos máximos anuales, mientras el precio no nos demuestre lo contrario. En cuanto a Amadeus, cotizando los 56,90 euros por acción, lo que en términos semanales deriva en un avance del más 6,67% en estos momentos, desarrollando ampliamente y de manera muy clara máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, abriendo incluso ese gap hueco positivo durante la semana del más 1,84%, y de este modo pues pulverizando tanto la directriz bajista acelerada que partía desde los máximos de finales de agosto del año 2025, como superando de momento la parte alta de este canal creciente que viene desarrollando en las últimas semanas, incluso en los últimos meses, el activo bajo estudio. Así que semana muy interesante la que está desarrollando el activo, puesto que un cierre semanal por encima de estas resistencias habilitaría para actualizar próximos objetivos alcistas rumbo a ese máximo decreciente más importante, el cual proyectamos en los 64,04 euros por acción, lo cual nos permitiría atisbar potenciales alcistas pues aproximadamente del más 12,6% si supera estas resistencias. En cuanto a ArcelorMittal, cotizando en los 64,24 euros por acción, lo que en términos semanales deriva en un avance del más 6,18%, registrando máximos y mínimos crecientes, apertura de gap o hueco positivo y superación de máximos anteriores. Concretamente, recordamos esos 62,56 euros por acción, movimiento que permite cumplir con nuestro escenario central, que no era otro que el registro, la extensión, ya sea en tiempo y en forma, del proceso fuertemente alcista de fondo, y vemos como el movimiento viene respaldado por el análisis técnico, es decir, una volatilidad que sigue reduciendo posiciones, los inversores están cada vez más tranquilos, por decir un modo mucho más claro para que se pueda entender fácilmente, un MACD que vuelve a activar nuevos cortes ascendentes, denotando una reactivación de ese sentimiento más positivo, y un volumen de contratación que mejora posiciones. De este modo, ruptura que consideramos muy válida a nivel chartista y a nivel técnico, y por ende consideramos que de cara a las próximas semanas el contexto o el movimiento más probable por parte de ArcelorMittal sigue residiendo en el registro de nuevos máximos anuales. Avanzamos con Banco Sabadell, que cotiza en los 3,46, en términos semanales avances del más 4,09%, registrando máximos y mínimos crecientes, tendencia positiva en el momento, caída también en los niveles de volatilidad, y de este modo pues vemos como la estructura alcista sigue extendiéndose una semana más. De este modo seguimos trabajando, recordamos, con ese objetivo mínimo de ascenso teórico ubicado en torno a los 3,8 euros por acción. Por tanto, seguimos considerando que poco a poco lo más probable es que logre cumplir ese objetivo mínimo de ascenso teórico, que desde los niveles actuales nos permite proyectar potenciales alcistas superiores o en torno al 9,5%, 9,7% aproximadamente. Señal muy positiva, tendencia, extensión en tiempo y forma. Bueno, pues una semana, insistimos, sin grandes cambios, que sigue manteniendo esa presión dominante de las compras. Avanzamos con Bankinter, que cotiza en los 16,48, en términos semanales un avance del más 3,48%, registrando máximos y mínimos crecientes, caída en los niveles de volatilidad de manera gradual, tendencia positiva en el momento, y un volumen que pues vemos que también no presenta grandes movimientos. Por tanto, mercado que sigue en clara tendencia, extendiendo en tiempo y forma, manteniendo como contexto más probable el registro de nuevos máximos anuales, aproximándonos gradualmente a ese objetivo mínimo de ascenso teórico con el que trabajamos en el caso de Bankinter, concretamente los 17,91 euros por acción, cota que desde los niveles actuales permite seguir trabajando con ese objetivo mínimo, ese potencial mínimo de ascenso teórico, más o menos del más 8,58%.
El caso de CaixaBank nos permite discernir un activo que cotiza actualmente en torno a los 12,99 euros por acción, lo que en términos semanales deriva de un avance del más 3,38%, una semana sin grandes cambios, una semana que podemos y debemos clasificar de transición, vela interior, vela inside bar, máximo inferior al máximo anterior, mínimo superior al mínimo anterior. Precio por encima de soportes importantes, no hay movimientos añadidos tanto en MACD como en volumen como en volatilidad, por tanto, insisto, semana de transición, seguimos considerando como contexto más probable el registro de nuevos máximos anuales por encima de los 13,47 euros por acción. Celnex cotizando los 27,11, en términos semanales avances del más 0,89%. Vemos bastante ruido en las últimas semanas. Fíjense en la amplia sombra superior que tuvimos hace un par de semanas. También la pasada semana una amplia sombra superior. Esta semana una vela tipo martillo con amplia sombra inferior. Bueno, tenemos ese ruido de mercado que no nos deja muy claro el sentimiento de los inversores. La realidad es que el contexto de fondo es complicado. Fíjense esta estructura claramente lateral con sesgo bajista. Y digo sesgo bajista porque la tendencia de fondo es, como podemos ver en su media móvil simple de 30 semanas, es una inercia negativa. El precio está rebotando desde soportes importantes que ya veníamos alertando, por tanto este movimiento no debería de pillarnos con el pie cambiado. Esa zona de soportes los 25,17 y los 24,07 euros por acción, pero de momento las compras no son capaces de capitalizar esta recuperación, este rebote que ya veníamos anticipando, que podría ser altamente probable de desarrollarse. Bueno, pues vemos como esa zona de anteriores suelos ahora techos, los 27,10, 26,95 actúan como techos, la directriz bajista que parte desde los máximos de febrero-marzo de este mismo ejercicio 2026 también está actuando como techo o resistencia, por tanto vemos como el rebote, bueno, pues se estanca en primeras zonas de techos o resistencias, situación que sigue siendo complicada y a medio plazo seguimos considerando que lo más probable, tal y como vemos la estructura de precio, es que perfore esos 25,17, 24,07 euros por acción. Por el lado de las compras es importante que en próximas semanas logre registrar cierres semanales por encima de estas resistencias citadas anteriormente para comenzar a ver un poquito más de mejoría por parte de las compras. De momento, situación que sigue siendo realmente complicada a corto, medio y largo plazo. Colonial cotizando los 5,52, en términos semanales un recorte del menos 0,45%, semana que tampoco podemos calificar como de impacto, seguimos por encima de soportes importantes, se estanca más o menos en esa zona de resistencias de los 5,93, 5,594, algo que tampoco nos pilla con el pie cambiado porque ya veníamos alertando que son zonas de techos muy importantes, estructurales o de largo plazo en el activo, así que bueno, pues tampoco nada especialmente relevante que no hayamos comentado en anteriores informes de mercado. Mientras no veamos cierres semanales por debajo de esta directriz creciente que parte desde los mínimos de marzo 2026, no comenzaremos a ver señales de debilidad que irían avanzando y por tanto reforzando el posicionamiento bajista en esta zona de los 5,93, 5,59 citadas anteriormente. Enagas cotizando los 16,80, en términos semanales un recorte del menos 0,71%, máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. Y bueno, pues estamos viendo que tras la ruptura alcista de hace 2 semanas de esos 17,33 euros por acción, el precio está dudando y está, pues bueno, no está capitalizando ese movimiento de ruptura que vimos hace unas semanas. Bueno, divergencias bajistas, lecturas de extrema sobrecompra acumulada en el MACD podrían responder a nivel técnico del por qué le está costando seguir recuperando posiciones, pero bueno, de momento la estructura sigue estando fuertemente alcista, el precio sigue por encima de esa zona de anteriores techos, ahora soportes de los 16,78 y los 16,46 euros por acción aproximadamente, por tanto de momento a muy corto plazo los riesgos de corrección permanecen acotados pero muy atentos porque cierres semanales por debajo de esos 16,46 podría abrir un escenario de corrección en el corto plazo rumbo a esos 15,87, 15,75 euros por acción. Como pueden ver, en el caso de activar ese potencial bajista, tampoco estaríamos hablando de algo especialmente problemático, ni muchísimo menos. La estructura de fondo de medio y largo plazo sigue estando fuertemente anclada en favor de las compras. Serían correcciones terciarias o de corto plazo que, lejos de verlo como algo negativo, permitirían aliviar lecturas de extrema sobrecompra que estamos viendo en datos semanales. Por tanto, situación, bueno, pues de cierto estancamiento en el corto plazo, pero vamos a vigilar esos 16,46,
26,46 como soporte más importante de cara a las próximas jornadas y de cara a las próximas velas semanales. Mientras no tengamos perforaciones de esos niveles, debemos seguir manteniendo como contexto más probable el registro de nuevos máximos anuales por encima concretamente de los 17,64 euros por acción. Avanzamos con Endesa, que cotiza en los 42,21, en términos semanales un recorte del menos 0,35%, realmente una vela que no podemos calificar como de impacto, ni mucho menos, es una vela interior, una vela tipo doji, no hay cambios en volatilidad, no hay cambios en el MACD, no hay grandes cambios en la negociación, por tanto, semana de transición manteniendo un sesgo positivo y considerando que lo más probable para Endesa es el registro de nuevos máximos anuales por encima de los actuales, concretamente por encima de los 42,67 euros. Ferrovial cotizando en los 57,24, en términos semanales un avance del más 0,88%, máximos y mínimos que son crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores e intentando, como podemos ver, pues confirmar esa amplísima sombra inferior que tuvimos la pasada semana. Importante cerrar esta semana por encima de este gap o hueco bajista, concretamente por encima de los 56,80 euros por acción, algo que parece altamente plausible a tenor, ¿no?, de los datos que estamos actualmente analizando a las 12:52 horas peninsulares en España, y ello nos permite pues considerar que el cierre de ese gap es altamente probable, insisto, y veríamos cómo esa mejoría pues gana tracción, va dando pasitos hacia adelante en el caso de Ferrovial, así que podemos considerarlo por tanto una semana positiva en el activo. En cuanto a Fluidra, cotizando los 20,36, en términos semanales un avance del más 5,60%, y muy atentos porque a ver si por segunda semana consecutiva, lanzando ese ataque a los 19,96, a ver si ahora es capaz de cerrar la vela semanal por encima de esa cota. Reitero, los 19,96, porque en el caso de producirse activaría ese suelo 1, suelo 2 y permitiría proyectar objetivos mínimos de ascenso teórico, objetivos que tendría como próximo hito más importante superar esa zona de relevancia técnica, anteriores suelos o soportes, ahora techos o resistencias perfectamente proyectadas en torno a los 21,59 y los 21,38 euros por acción, todo ello respaldado por divergencias positivas, cortes ascendentes activos en el MACD diario y por ende señales de suelo en el corto plazo por parte de Fluidra. Grifols cotizando los 10,13, en términos semanales un avance del más 1,72%, intentando desarrollar ese cierre semanal por encima de la directriz bajista que parte, como podemos ver, desde los máximos de julio del año 2025. Por tanto, ya hablamos de una directriz primaria o de largo plazo porque lleva más tiempo de 12 meses vigente en el mercado. De hecho, fíjense la pasada semana cómo fue incapaz de superar esa resistencia, registrando una amplísima sombra superior. De este modo entendemos que sería una señal, un paso adelante, cerrar por encima de la directriz bajista, pero tendríamos como próxima resistencia la zona de los 10,81, 10,646 euros por acción. Insisto, cerrar la semana por encima de la directriz sería una muy buena señal para el activo que parece que está intentando salir de este letargo, de este proceso de consolidación en un contexto que, no olvidemos, de fondo es fuertemente bajista y debemos seguir siendo muy cautos a la hora de valorar estos rebotes y estas recuperaciones que estamos viendo en el activo bajo estudio. Iberdrola cotizando los 20,67, en términos semanales avances muy ligeros del más 0,10%, sin embargo pues intentando frenar los efectos negativos de la vela tipo envolvente bajista que tuvimos la pasada semana. De momento seguimos en un proceso de consolidación terciario o de corto plazo que tampoco deriva en un incremento notable en los niveles de volatilidad, es decir, no hay un nerviosismo especialmente ni mucho menos entre los participantes de mercado, el volumen no se dispara, el precio sigue manteniendo una estructura claramente creciente, por tanto seguimos considerando que es un movimiento totalmente natural sin generar problemática alguna en la estructura de precios. Seguimos considerando por tanto que este movimiento de correctivo de corto plazo de las últimas semanas, lejos de considerarlo una debilidad, lo seguiremos vigilando como una oportunidad para plantear nuevas posiciones largas o de compra cuando el precio así nos comienza a dar señales. De momento, insistimos, proceso correctivo totalmente natural en caso de Iberdrola.
Avanzamos con Inditex, que cotiza en los 58,96, en términos semanales un avance del más 4,46%, registrando máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, logrando abrir gap o hueco positivo. Muy probablemente también tengamos incremento en los niveles de contratación, tendencia positiva en el MACD semanal sin acumular lecturas de extrema sobrecompra, por tanto le aporta un margen teórico para continuar subiendo posiciones y una volatilidad que también sigue cediendo posiciones gradualmente, por tanto ruptura en favor de la tendencia, cumpliendo nuestro escenario central y por ende pues una ruptura que consideramos muy atractiva, válida tanto en términos chartistas como en términos técnicos. De este modo seguimos trabajando con ese objetivo mínimo de ascenso teórico ubicado, recuerden, en los 63,56 euros por acción, es decir, desde los niveles de cotización actual permitimos o seguimos trabajando con ese potencial mínimo de ascenso teórico del más 7,8%. Indra cotizando los 61,86, en términos semanales avances del más 8,91% y semana realmente importante para el activo. Y es que recuerden, venimos vigilando la idea de una posible figura o formación de distribución o de implicaciones bajistas en forma de hombro, cabeza, hombro, y veníamos alertando de la necesidad, de la importancia de superar esos 57,65, no porque anule la figura, porque esta no se activó, pero sí para comenzar ya a, digamos, empezar ya a desarrollar que la figura pues comenzaría no a ser tan clara, ¿no? De este modo consideramos que este movimiento, gracias a la superación de esos niveles anteriores, con ese MACD semanal que tras lograr purgar lecturas de extrema sobrecompra, lecturas de divergencias bajistas, vuelve a activar nuevos cortes ascendentes. De este modo, insistimos, consideramos como contexto más probable alcanzar los 65,77 y fíjense la modificación tan importante que Indra está registrando gracias a esta semana. Pasamos de estar vigilando una figura de hombro cabeza a hombro importante, secundaria o de medio plazo, a pensar que ahora lo más probable es que logre alcanzar e incluso superar los 65,77. De la importancia de tener siempre delimitados los gráficos de precios, identificar patrones y sobre todo niveles y saber actuar ante esas modificaciones que puedan desarrollar los diferentes gráficos o los diferentes mercados que estemos analizando. Así que, insistimos, Indra, semana de impacto muy positivo para su estructura de precios. IAG cotizando los 5,18. En términos semanales, avances del más 2,61%, semana que podemos calificar de transición, vela interior, sin grandes cambios. Bueno, pues insistimos, una volatilidad que se estanca, un volumen también que se estanca. Reitero, pues semana de transición, seguimos con una perspectiva positiva y este proceso correctivo terciario de corto plazo de momento no supone una grave alteración de su estructura de precios. Así que, bueno, pues insistimos, sigue por encima de soportes importantes. Bueno, pues consideramos, insisto, que esta corrección la registramos dentro de un proceso alcista que no sufre cambios o modificaciones importantes durante esta semana. Robi cotizando los 58,95, en términos semanales avances del más 0,68%. Fíjense el poquito rango que ha generado esta semana, vela tipo doji, vela incluso interior. Bueno, pues esto lo que nos deja es una semana de transición, no hay valor añadido en lo que está aconteciendo ahora mismo en Robi. Lo que podríamos decir es que el desarrollo o que Robi esté registrando una semana de transición con tan poco movimiento en un contexto fuertemente bajista o de gran deterioro en las últimas semanas / meses, y tras mostrarse incapaz recientemente de superar resistencias, en este caso me refiero a los 60,05 euros por acción, no es una buena noticia. Aquí, cuando necesitamos, tras esta vela envolvente alcista en zona de soporte, tras un deterioro importante, requerimos que el precio recupere cuanto antes y no está siendo así. Por tanto, semana de transición, pero no necesariamente esto es algo positivo. Seguimos siendo muy cautos en un contexto en el que, pese a que la volatilidad se está normalizando, se está cediendo posiciones globalmente, esta sigue siendo elevada en un contexto fuertemente bajista en el medio plazo. Así que, reitero, semana de transición, pero con sesgo todavía negativo. Logista cotizando los 36,5, en términos semanales
recortes del menos 1,35%, semana totalmente de transición, vela interior máximo inferior al máximo anterior, mínimo superior al mínimo anterior. Insisto, pues mantenemos un tono constructivo y seguimos considerando que lo más probable de cara a las próximas semanas sigue siendo en el registro de nuevos máximos anuales, concretamente por encima de esos 37,76 euros por acción. Más allá de estos niveles, pues poquito más que comentar, puesto que la estructura sigue estando fuertemente anclada en favor de las compras. En cuanto a la aseguradora Mapfre, cotizando los 4,45, en términos semanales avances del medio punto porcentual, también hablamos de una semana de transición, no tanto ya con respecto a la vela anterior, sino a la vela, al rango generado hace 2 velas, en la que registramos esos máximos anuales en los 4,616 euros por acción. Sin grandes cambios, ni a nivel chartista ni a nivel técnico, una tendencia positiva de fondo, seguimos considerando que lo más probable es que supere esos 4,616, mientras el precio nos demuestre lo contrario. Insisto, semana sin ningún tipo de impacto, pero manteniendo un sesgo positivo en el caso de Mapfre. Merlin Properties cotizando los 14,80 euros por acción, en términos semanales recortes del menos 1,73%, y pese a los recortes hablamos de una vela interior, seguimos desarrollando máximos inferiores a los máximos anteriores, mínimos superiores y por encima del soporte de los 14,46 y de los 14,35. Sin embargo, lo más notorio sería el cierre, aparentemente de momento por debajo de esta directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de principios de abril del año 2025, por tanto estaríamos viendo cómo esta semana aumentaría el riesgo de atacar y de perforar esos 14,46, 14,35, que en el caso de perforar esos niveles tampoco estaríamos hablando de algo especialmente problemático, puesto que vamos a ver o vamos a plantear este escenario de estrés en el corto plazo, y en el caso de tener ese cierre semanal o próximo cierre semanal por debajo de los 14,35, estaríamos en disposición y obligación de proyectar la anchura del último proceso en rango, obteniendo ese objetivo mínimo que más o menos nos podría llevar a esta zona pivote de anteriores techos, ahora soportes, los 12,95 y los 12,86. Fíjense, si proyectamos un retroceso proporcional de Fibonacci de todo lo que ha subido anteriormente, estaríamos hablando de un retroceso totalmente natural, normal, al 38,2% de Fibonacci. De hecho, le permitiría purgar lecturas de sobrecompra abultada. Por tanto, es un movimiento un movimiento correctivo que consideraríamos totalmente, insisto, natural e incluso saludable, que permitiría mantener vigente la estructura creciente de medio y de largo plazo, como podemos ver en pantalla. Naturgy cotizando los 28,74, en términos semanales un recorte del menos 0,76%, máximos y mínimos decrecientes que pone en duda la ruptura de resistencias que pusimos o que tuvimos hace 2 semanas con esa superación de los 29,34 euros por acción. De momento es prematuro, vamos a dar un poquito más de tiempo, intenta desarrollar una vela tipo martillo, el MACD no termina de ceder posiciones, no termina de registrar cortes descendentes y tampoco asistimos a un repunte en los niveles de volatilidad. Por tanto, insisto, vamos a dar un poquito más de tiempo, un poquito más de algunas velas semanales más para poder discernir si esto es un movimiento totalmente puntual o si efectivamente deberíamos tratar este movimiento como una trampa alcista, es decir, una superación de techos o resistencias para acto seguido tener una reacción del lado opuesto, en este caso de las ventas. Mientras no tengamos más información, vamos a continuar trabajando con el escenario más probable del registro de nuevos máximos anuales y gradualmente con el cumplimiento de ese objetivo mínimo de ascenso teórico que trabajamos con el caso de Naturgy. Recordamos los 32,48 euros por acción, por tanto, seguimos trabajando con ese potencial, al menos de momento, del más 13,01% desde los niveles actuales. Puig cotizando los 16,90, en términos semanales avances del más 1,26%, semana totalmente de transición, ningún tipo de novedad ni a nivel chartista ni a nivel técnico, y no tendremos novedades mínimamente interesantes a destacar hasta que no registre cierres de velas semanales por encima de esta resistencia de los 17,24, movimiento que habilitaría para atacar los máximos de los 18,03 euros por acción. Por su parte, mientras no veamos perforaciones de este soporte más inmediato de muy corto plazo, los 16,25, no veríamos potenciales aceleraciones en lo que al proceso correctivo se refiere. Redeia cotizando los 15,42, en términos semanales avances del más 0,65%, también hablaríamos de una vela tipo
una vela tipo interior, máximo inferior al máximo anterior, mínimo superior al mínimo anterior, intentando frenar los efectos negativos de la vela tipo envolvente bajista de la pasada semana. De momento podemos calificar este movimiento como un típico throwback, retesteo de anteriores techos dinámicos, esta directriz que ahora actúa como soporte tras su superación. E insisto, de momento no sería especialmente problemático, pero tenemos que seguir vigilando y la necesidad de superar estos niveles de techos o resistencia de los 15,88, 15,79 y no olvidemos los máximos de la pasada semana ubicados en los 15,94. Es importante registrar cierres semanales por encima de esas referencias. Por resumir, nos quedamos con esos 15,94 para considerar que efectivamente este movimiento throwback ha quedado atrás. De momento, insistimos, requerimos de más información para poder discernir con mayor claridad si esto es algo puntual o si finalmente estamos ante un techo de mercado, al menos en lo que al corto plazo se refiere. Donde no vemos techo importantes en la petrolera Repsol, cotizando actualmente los 25,29 euros por acción y en términos semanales un recorte del menos 4,13%. Se estanca respecto a los máximos de la pasada semana, vemos una vela tipo interior, una vela inside bar, un ligero incremento en los niveles de volatilidad, pero de momento nada especialmente preocupante, al menos de momento. Seguimos trabajando, por tanto, como contexto más probable, el registro de los máximos anuales y el cumplimiento de este objetivo mínimo de ascenso teórico, los 31,85 euros por acción, cota o referencia que desde los niveles actuales permite proyectar un potencial alcista, fíjense, del más 25,89% desde sus niveles, insisto, actuales. SACIR cotizando los 4,58. En términos semanales, un recorte del menos 2,43%, una semana en la que se amenaza la viabilidad de soportes importantes. Por un lado, este soporte de los 4,574 y de los 4,536, y en segundo lugar, la viabilidad de esta directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de principios de abril del año 2025. De momento los riesgos de corrección están acotados, pero mucho cuidado porque cierres semanales por debajo de estas referencias podría habilitar próximas extensiones bajistas rumbo al siguiente soporte más claro e inmediato, que son los 4,275 euros por acción. Estaríamos planteando, por tanto, que podría presentar potenciales bajistas del menos 5,75 si asistimos a próximos cierres semanales por debajo de los 4,536 euros por acción. Movimiento que en el caso de producirse, como pueden ver, estaría totalmente lejos de suponer algún tipo de amenaza real a la viabilidad de la fuerte estructura creciente que presenta el activo tanto a medio como a largo plazo. Banco Santander cotizando en los 12,93, en términos semanales avances del más 4,97%, una semana de impacto y que permite cumplir con nuestro escenario central, es decir, el registro de nuevos máximos anuales, y es que está logrando superar esos 12,594 euros por acción, reitero, máximos anuales anteriores, y de este modo estamos en disposición y obligación de proyectar la anchura de este proceso en rango a partir del punto de ruptura, generando un próximo objetivo mínimo de ascenso teórico rumbo a los 13,69, sin olvidar que trabajamos con ese objetivo del entorno de los 14,36 euros por acción. Por tanto, mantenemos una perspectiva positiva a corto plazo para el activo bajo estudio, mientras el precio no nos demuestre lo contrario. Quien no presenta una estructura positiva a corto plazo es Solaria, cotizando los 15,93, en términos semanales un recorte del menos 5,29%, máximos y mínimos que son decrecientes, venimos de una vela tipo envolvente bajista y de este modo vemos como la tendencia y la corrección sigue gozando de un buen estado de salud, ¿no? Por tanto, lo más probable es que el activo siga desarrollando correcciones de cara a las próximas semanas. Fíjense la volatilidad cómo está aumentando, por tanto hay mayor rango, mayor dispersión de opiniones, mayor nerviosismo entre los participantes de mercado, momento negativo instalado y por ende insistimos, pues la perforación, este cierre semanal por debajo de los mínimos de la vela tipo martillo que veníamos vigilando, los 16,475 no son evidentemente buenas noticias para el activo, puesto que el próximo objetivo reside en alcanzar esa zona de anteriores techos, ahora potenciales soportes, los 14,66 y los 14,315, es decir, seguimos considerando que es altamente probable que el activo continúe con recortes del menos 7,97 y del menos 10,14% respectivamente hasta que no veamos síntomas de lo contrario.
Avanzamos con Telefónica, que cotiza en los 3,64 euros por acción, en términos semanales avances del más 1,76%, una semana que, bueno, pues tampoco es de gran impacto, semana o vela semanal interior, máximo inferior al máximo anterior, mínimo ligeramente superior al mínimo anterior, no hay un incremento de los niveles de volatilidad. Bueno, pues aquí tenemos un intento de superación o de ruptura alcista de esta directriz bajista que parte desde los máximos de mayo 2026, pero es una ruptura que tampoco nos deja una sensación positiva, ¿no? Y es que hablamos que vendimos una vela semanal con amplísima sombra superior, no hay un movimiento especialmente relevante detrás de esta superación de techos o resistencias, así que bueno, pues vamos a ver cómo termina por desarrollarse en próximas semanas, porque la situación, insisto, pues bueno, es una mejoría, pero no es especialmente atractiva ni a nivel chartista ni a nivel técnico. Y terminamos con Unicaja, compañía que cotiza actualmente en los 3,51, en términos semanales avances del más 5,71%, registrando máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores y pulverizando, al menos de momento, los máximos anteriores ubicados en los 3,42 euros por acción. También vemos, por tanto, que se cumple en nuestro escenario central el registro de nuevos máximos anuales, extendiendo tanto en tiempo como en forma, su incuestionable estructura creciente de fondo. Por tanto, seguimos considerando, mientras el precio no nos demuestre lo contrario, que lo más probable es el registro de nuevos máximos anuales de cara a las próximas semanas, es decir, cotizaciones por encima de los 3,53, que son los máximos que se han registrado esta misma semana. Hasta aquí terminamos el repaso correspondiente al IBEX 35 y a todas y cada una de sus compañías pertenecientes a día de hoy a su composición, como siempre esperando haberles aportado valor añadido y por supuesto deseándoles un feliz fin de semana. Saludos.